como cada miércoles tenemos nuestro segmento ¿Quién pregunta aprende? Ahí sí, hoy un tema súper interesante y una profe también muy, muy buena. Juanita Gómez Loaiza. Ella es la directora de modelación de tendencias y riesgos de Suramericana. Bienvenida, Juanita, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Un placer Muy estar con bien. ustedes esta mañana. Estamos muy bien y contentos de establecer este contacto contigo y hoy hablaremos sobre el rol del sector privado en la construcción del tejido social en medio de un mundo que cambia. Wow. Interesante esta propuesta y queremos iniciar nuestra conversación, Juanita, hablando precisamente sobre esa afirmación de estar en medio de un mundo que cambia. ¿Realmente estamos en un mundo que cambia? ¿Y en qué consiste eso? Claro, no, está buenísima esa pregunta porque yo creo que es un mensaje que hemos oído reiterativamente en estos últimos años y pues llegar a esa afirmación de que el mundo cambia hoy y no ha cambiado antes tampoco es completamente cierta. Entonces, realmente pues el mundo ha estado en constante cambio y transformación estructural, no solamente hoy o no solamente recientemente con los eventos de la pandemia y lo que se ha desencadenado después, pero sí es una realidad que temas como la globalización, la hiperconectividad, se han vuelto cada vez más relevantes en la velocidad de esas transformaciones. Entonces, pues cada vez los sistemas están más interconectados, la velocidad de los desarrollos tecnológicos está incluso superando la velocidad a la que somos capaces en la sociedad de adaptarnos y nos damos cuenta efectivamente que ese entorno es cada vez más volátil. Entonces, lo que vemos hoy no son solamente transformaciones de geopolítica, de cómo la escasez de recursos nos va a impactar en el largo plazo, de cómo está la variabilidad del cambio climático, sino que también nos enfrentamos a unas incertidumbres que cada vez llegan con mayor frecuencia en esos sistemas económicos, políticos y sociales. Entonces, creemos que sí es, digamos, una afirmación de que estamos en un mundo que cambia y que actualmente esas coyunturas que venimos viviendo en ruptura de cadena de abastecimiento, el conflicto Rusia-Ucrania, polarización política, manifestaciones, son temas globales que cada vez logran tener un alcance mayor y efectivamente configuran nuevos escenarios de futuro posibles, ¿cierto? Y cuando mencionas la palabra incertidumbre y anotaste ahí algunos ejemplos, ¿cuál es el impacto entonces que tiene esa incertidumbre sobre la sociedad y el contexto actual que estamos viviendo? Bueno, entonces sí, actualmente estamos pasando por ese contexto de incertidumbres económico, político y social. Es bastante, digamos, retador para las personas estar en estas volatilidades que hemos vivido desde el 2020. Y actualmente lo que está pasando es que se está manifestando a través de tres fenómenos muy importantes, que son el fenómeno inflacionario, la profundización de brechas y la polarización política, perdón. Estos tres fenómenos pues son bastante volátiles y están causando, digamos, para las personas unos temas que anteriormente no estábamos viviendo y además están altamente relacionados. En términos generales, se vuelve cada vez más difícil aislar, digamos, esos tres fenómenos. Entonces, pues les voy a dar un ejemplo. En un contexto como el de la inflación que se está viviendo a nivel mundial en este momento, que viene impulsado por esas disrupciones de cadenas de abastecimiento y como mencionábamos ahora, de la guerra Rusia y Ucrania, se ha logrado permear, digamos, este fenómeno global en América Latina. Se presentan niveles de inflación históricos. En República Dominicana, pues tenemos el ejemplo ahora del cierre de la inflación de agosto, que estuvo en un 8.8% y que viene de pasar en niveles entre 9 y 10% recientemente. Son, digamos, niveles que no se veían aproximadamente desde el 2011. Y lo interesante aquí y que quiero recalcar es que este fenómeno no solamente es económico, sino que vemos cómo efectivamente empieza a impactar el poder adquisitivo de los hogares y además está incentivando decisiones de política económica que también pueden impactar la forma en cómo las personas toman decisiones en el gasto de sus hogares, ¿cierto? Entonces, esos son los principales impactos de estas últimas incertidumbres. Son fenómenos económicos, políticos y sociales que cada vez están más interrelacionados y que efectivamente están logrando alcanzar pues como a la sociedad en su cotidianidad. Totalmente. Y en esa misma línea,
Ya has dicho más o menos cómo ha estado la situación con el tema de la inflación, pero la situación actual y las perspectivas que tenemos para la región y para la República Dominicana, ¿cómo lo ves? Bueno, nosotros, pues, digamos, vemos que la perspectiva actual para América Latina y el Caribe es un poco más positiva que para el resto del mundo. Recientemente, entidades multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, han visto que América Latina es una región resiliente ante estos impactos que hubo durante el 2021. Sin embargo, sí el fenómeno inflacionario, digamos, se ha manifestado, como mencionábamos ahora, y lo que se espera es que para finales del 2022 la inflación se ubique en la región como un todo en 16.8% aproximadamente, comparado con el 2019, antes de todas las coyunturas, que estuvo más o menos en 7.8%. Entonces, en línea con esta tendencia, es importante, digamos, resaltar que esa situación actual de incremento en los precios se ha dado principalmente en alimentos, en costos de energía y en algunos servicios como los arrendamientos y vivienda. Y esto vuelve, digamos, a reiterar cómo el impacto principalmente se da en el consumo de la población más vulnerable, por cómo está compuesta la canasta básica de estos hogares. Entonces, la situación actual, a pesar de ser más positiva para la región, pues sí ha tenido unas repercusiones importantes para los hogares vulnerables y se habla inclusive de un posible deterioro de la clase media en América Latina y de unos posibles retrocesos y profundizaciones en brechas sociales y de desigualdad. Entonces, si ponemos como ejemplo los hogares de República Dominicana, recientemente el Banco Mundial saca un estudio en el que dice que aproximadamente el 40% de los gastos de los hogares en República Dominicana está destinado a alimentos y transporte. Entonces, teniendo en cuenta que estos son rubros que han aumentado mucho más que el resto de precios, nos damos cuenta que efectivamente empieza a haber un deterioro, digamos, el poder adquisitivo en la población. Entonces, esa es como la perspectiva actual. Se espera que efectivamente para finales de año y el 2023 empiece a controlarse este fenómeno y hay una expectativa de que esta tendencia de inflación empiece a comportarse a la baja. Los bancos centrales han empezado a tomar decisiones, aumentar tasas de interés y buscar cómo controlar la inflación efectivamente. Entonces, pues las perspectivas son un poco más optimistas para el próximo año en cuanto al fenómeno inflacionario, pero también va a haber pues algunas repercusiones de pronto en desincentivo de crecimiento económico a través de estas decisiones de política económica. Claro. Algunos retos que se presentan. Juanita, y escuchándote, perdón, escuchándote entonces se me ocurre querer saber si a través del observatorio han podido investigar qué está haciendo el sector público y qué está haciendo el sector privado. ¿Cómo están reaccionando ante esta situación? Sí, de acuerdo. Pues nosotros desde la observación que hacemos de ese entorno nos damos cuenta que efectivamente el sector público ha reaccionado fuertemente ante estos recientes eventos, ¿cierto? Como les decía, es importante repasar que estas incertidumbres traen unas repercusiones importantes en la población. Y si tenemos en cuenta que venimos de unas ciudadanías que cada vez son más exigentes, más demandantes y exigen más confianza a las instituciones, tanto gubernamentales como privadas, lo que vemos en el panorama general en la región es, primero, una mayor propensión a manifestaciones sociales por inconformidad, ¿cierto? Entonces, vemos que el caso de algunos países en Sudamérica, en Panamá recientemente, es salir a manifestarse por unas necesidades de satisfacer, digamos, de búsqueda de soluciones. Lograr soluciones. Y vemos también que los gobiernos empiezan, o el sector público empieza a responder con propuestas de reformas estructurales. Entonces se está conversando muchísimo, incluso en República Dominicana, el tema de reformas estructurales como en temas como la seguridad social. Importantísimo volver a validar entonces las medidas de aseguramiento que está brindando el gobierno a través de los sistemas de pensiones, de salud, cómo se está comportando la reforma tributaria también, la educación,
para poderle dar, digamos, a la ciudadanía también esas demandas que están solicitando y lograr cerrar esas brechas que vienen profundizándose en los últimos 2 años. Eso por el lado del sector público. ¿Qué pasa? Por el lado del sector privado empieza a ser cada vez mucho más importante involucrarse en esa creación de consensos, porque como mencionábamos, uno de los fenómenos también es el antagonismo, esa polarización y esa crisis de confianza en las instituciones, incluyendo las privadas. Entonces, el rol de la empresa privada es cada vez más importante, se deben lograr consensos entre la población y empieza pues a haber, digamos, una demanda también de cómo el sector privado sí beneficia a la sociedad. Buenísimo. ¿Y cómo entonces puede el sector privado asumir un rol más activo en esto que, recordando el tema que estamos compartiendo hoy con Juanita Gómez, es precisamente el rol del sector privado en la construcción de ese tejido social? Entonces, ¿cómo puede el sector privado asumir un rol más activo en la construcción de este tejido social, Juanita? Bueno, ahí es importantísimo porque creo que hemos llegado a un punto en el cual no podemos estar por separado esas instituciones públicas y privadas. Como mencionaba, debe continuar, digamos, un fortalecimiento en la confianza de esas diferentes instituciones y que efectivamente el sector privado se pregunte cómo logra el desarrollo económico y social a través de un rol más activo que le permita tener en cuenta todas esas demandas ciudadanas, buscar darle respuesta a través de sus bienes y servicios también a la sostenibilidad de largo plazo de la población, ¿cierto? De los países, de la población. En ese sentido, recientemente se vuelve mucho más relevante el tema de cómo se involucra la empresa privada, por ejemplo, en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que tienen una agenda importante no solamente en términos de medio ambiente, sino sociales al 2030, y que el sector privado efectivamente juega hoy un rol súper importante. Es un rol, digamos, que hoy está estandarizado a nivel mundial. Las empresas deben seguir prácticas que permitan garantizar esa sostenibilidad, no solamente con sus procesos productivos y cuidando a largo plazo pues, los recursos naturales, sino que también deben tener un impacto positivo en la sociedad. Y para esto las empresas entonces deben plantearse esas estrategias de cómo buscar más activamente la generación de bienestar y competitividad para las personas, ¿cierto? Buscando que ante contextos inciertos puedan mantener resiliencia las personas con los bienes y servicios que ofrecen, digamos, el sector privado. Con los precios o la distribución, la disponibilidad, sí, cierto. Exacto. Y por último, pues yo creo que también nos damos cuenta que en este contexto no podemos ver los temas aislados y se hacen mucho más necesarias las asociaciones público-privadas, las alianzas, el fortalecimiento entre la empresa privada y la academia para buscar resolver efectivamente esos problemas que se vienen a futuro y cómo lograr entonces con estas alianzas tener una mayor influencia en la sociedad, llegar cada vez más fortalecidos a ofrecer esos bienes y servicios porque entendemos las necesidades de la sociedad y efectivamente somos capaces de cumplir con esa necesidad de bienestar, ¿cierto? Totalmente. Entonces es un rol súper importante mostrar un frente unido, cómo sí somos capaces entre gobierno, academia, empresa, de mostrar ese frente unido y que tenemos la intención de generar alianzas para así apalancar diferentes conocimientos que ayuden a tener a las personas y a las empresas mayores tasas de éxito y de sensación de bienestar. Definitivamente nos hace mucho sentido todo esto que nos comenta Juanita Gómez Loaiza, directora de modelación de tendencias y riesgos de Suramericana. Muchísimas gracias, Juanita, por tocarnos este tema, el rol del sector privado en la construcción del tejido social en medio de un mundo que cambia y que cambia rápido y está cambiando constantemente. Muchísimas gracias. Gracias. A ustedes, gracias, muchísimas Juanita. gracias.